Bien, iniciamos el tema del prejuicio y la discriminación. Como cualquier tema, podríamos reservar 2 días, pero bueno, como hay que irse repartiendo. Sí, ya, vamos, lo he apagado, lo he iniciado y él solo ha cogido. Venga, hasta luego, gracias. Vale, bueno, este tema, no sé si le habéis hecho un vistazo, pero bueno, de él hemos hablado ya, en cierta medida, en varios de los temas. No sé si recordáis, cuando hemos hablado, por ejemplo, las relaciones intergrupales, ¿no? Para hablar de los conflictos entre grupos, pensar que el prejuicio, en el enfoque psicosocial, digamos que le da mucho sentido a que surge en un grupo y va dirigido a otros grupos, ¿no? Por lo tanto, todo lo que vimos, hemos estudiado de la identidad social y de las relaciones intergrupales, vale. También todo lo que sabéis ya de estereotipos, ¿os acordáis de estereotipos? Creencias negativas, ¿no? Que tenemos, bueno, negativas o positivas, aquí van a ser negativas, sobre otros grupos, ¿no? Todo eso que ya hemos visto os va a servir, lo veréis. La configuración de este capítulo es, bueno, pues definir un poco qué es el prejuicio, cuál es el tratamiento dentro de psicología social y luego, pues os preguntaba si le habéis hecho un vistazo, tiene una gran parte donde se centra en algunos de los prejuicios más llamativos actualmente, o algunos de ellos, ¿no? Que han elegido, ¿no? Por supuesto, el prejuicio racial, ¿no? Es el que donde más se ha investigado y le da prevalencia, pero también, por ejemplo, prejuicios que hasta hace poco no se tenían muy en cuenta, como todo el tema que tiene que ver con las discapacidades de distintos tipos, ¿no? Sensoriales, físicas, o más, dándole más relevancia al de la salud mental, que era un tema que un poco tabú, ¿no? Y que, bueno, pues ahora sabéis que se está reflejando más en los medios, en la opinión pública. Y, por supuesto, el sexismo, que está vinculado al prejuicio en relación a las mujeres o viceversa, ¿no? Hombre, a las mujeres tiene preferencia como tema de estudio, puesto que es el que tradicionalmente, por la propia posición estructural de más poder, ¿no? Del hombre sobre la mujer, en la mayoría de las sociedades, hasta hace bien poco, y todavía sigue en cierta medida, también en las nuestras, pues siempre se ha estudiado más desde ese lado, ¿no? Pero bueno, si no lo habéis leído, pero también hay un planteamiento donde plantea el sexismo visto desde la perspectiva de las mujeres hacia los hombres, ¿no? Vale. Y luego un tema que cobra relevancia especial, que es el que tiene que ver con la edad, lo que llaman el edadismo, no sé si lo habéis oído, que tiene que ver sobre, aunque edadismo sería en cualquier edad, en principio está centrado sobre las personas mayores, ¿vale? Pensar que los prejuicios están muy vinculados, ¿no? A una situación y a un contexto social. Entonces, como aquí nos advierte en muchas ocasiones, si perdemos de vista esa contextualización, se nos escapan, ¿no? Muchos matices y las explicaciones no son completas, ¿no? Por ejemplo, muchos de los estudios que aquí hablan sobre el edadismo, es decir, los prejuicios y discriminación asociada hacia la gente que tiene cierta edad o mayor de edad, pues claro, en algunos países y en estos tiempos han ido perdiendo cierta relevancia, ¿vale? La gente mayor hoy en día ha cambiado su situación, ¿no? Económica en gran medida, ¿no? No digo todo el mundo, ¿no? Hablamos siempre en general. La formación de la mayoría es más elevada de la que era en su momento y todo eso condiciona otro grupo de edad, que antes se llamaba tercera edad, con unas condiciones más precarias y que hoy en día, pues a lo mejor, si individualizamos más casos, pues vemos que no se cumplen, ¿no? Algunos de los supuestos perjudiciales derivados de lo que se llama el edadismo, ¿vale? O sea, esto lo digo como idea general. Y luego en la última parte recoge algunos planteamientos de cómo reducir el prejuicio, ¿no? Desde 3 alternativas clásicas que se han planteado, ¿no? La más básica, y que se os ocurriría a cualquiera, aunque aquí se estructura como una teoría, que es la hipótesis de contacto.
¿Cómo hace que una persona, digamos, los prejuicios que tiene hacia otro tipo de individuos de otras razas o etnias es el término que se utiliza hoy en día, más que razas, ¿no?, que tiene otras connotaciones, como sabéis, negativas? Bueno, pues lo más fácil que se nos ocurría a cualquiera de nosotros es conocerlos, ¿no? En la medida en que los conozcamos, claramente se desmontan parte de esos estereotipos que uno tiene y que muchas veces por educación, por cultura de la sociedad en la que vive, pues tiene, ¿no? También es cierto que el contacto sin más a veces no solo evita o elimina los prejuicios, sino que a veces los confirma, ¿no? Por distintas circunstancias en las que tienen lugar esos contactos. Por eso los autores clásicos dicen que no vale cualquier contacto, sino que tiene que reunir unas condiciones para que sea efectivo. Luego hay medidas de corte más cognitivo, que tiene que ver con lo que vimos de la identidad social y las categorizaciones. Recordad, ¿no? Categorizar era ordenar el mundo, ¿no?, y dar sentido agrupando a elementos con características comunes, ¿no? Y trasladarlo al ámbito social, pues significaba lo mismo, ¿no? Reunir a los individuos, clasificarlos en grupos en base a características que les hacen más semejantes y más diferentes a nosotros, ¿no? A nivel profesional, a nivel nacional, a nivel género u otras características que elijamos, ¿no? Entonces, bueno, pues desde una perspectiva cognitiva, desde la teoría de la identidad social, se plantea en otros términos. ¿Cuál se os ocurre? Si categorizar conlleva en parte prejuzgar después a la gente, ¿no?, porque le asignas a todo el mundo características similares, ¿cómo conseguiríamos eliminar en parte ese prejuicio basado en la categorización? Pues un poco, digamos, descategorizando, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es descategorizar? Pues intentar que cuando la gente vea a otros individuos no los vea como parte de grupos y por tanto les atribuya las mismas características, sino que intente verlos como individuos, ¿no? Entonces, en la medida en que descategorizamos a la gente, ya no los vemos como el nosotros ellos. ¿Entendéis toda esta dinámica, no? Y por supuesto, hay estrategias que están más relacionadas con las emociones y todo lo que ya sabéis de la empatía, ¿no? Que ya estudiamos en su día, ¿no? La capacidad de empatizar con otros, se puede trabajar con la gente en medios escolares y en otros ambientes, para que, bueno, pues un poco el hecho de ponerte en la perspectiva del otro y, bueno, ver su sufrimiento o también su bienestar, ¿no? Pero viendo su sufrimiento, si te pones en su lugar, es más fácil, ¿no?, puesto que la empatía es una característica específica humana, que también elimines, ¿no?, en cierta medida los aspectos más negativos, ¿no?, de lo que representa el prejuicio. Pensad que el prejuicio, fundamentalmente, aunque hay matices, es una actitud hacia las personas por el mero hecho de formar parte de ciertos grupos, ¿no? Y esas actitudes están configuradas, recordáis, por unas creencias, en este caso llamamos estereotipos, por unos afectos, que en este caso es justamente lo que define al prejuicio de carácter negativo, así es como en psicología social se ha considerado, y pues es una evaluación negativa, que puede dar lugar, si hay ocasión, a algo conductual, que era el otro elemento de las actitudes, ¿no?, que es un comportamiento, ¿no?, de rechazo, de evitación, etc. ¿Vale? Bueno, pues manejando los aspectos emocionales relacionados con la empatía y la perspectiva, y conocer la perspectiva del otro, se puede mitigar en cierta medida los rechazos que provocan, ¿no?, en ciertos grupos en otros grupos, ¿no?, hacia los cuales se tienen prejuicios, ¿vale? Bueno, el tema veréis que no es complicado, lo que pasa es que tiene bastante información, pero no es difícil, por aquí lo decía, descategorizar. Descategorizar, ¿puede repetirlo? Pues precisamente eso, eliminar las categorías en nuestras relaciones con la gente, ¿no? No verlas como la categoría o las categorías a las que pertenece, sino verla como es, en su nivel más personal, en sus características más únicas, ¿no?, que la hacen persona. Vale, entonces, Alport, bueno, es un autor que veréis que sale con frecuencia en psicología social, es uno de los grandes autores, ¿no?, de los soportes de la psicología social, y fijaros ya en el año 1940 y pico, o 50, ya elaboró una definición que, bueno, pues un poco ha permanecido, ¿no?, y que daba con las claves, ¿no?, de luego el desarrollo teórico
los prejuicios, ¿no? Actitud, ya sabemos lo que era una actitud, recordáis, la evaluación, ¿no? En este caso, hostil o desconfiada hacia una persona que pertenece a un grupo simplemente debido a su pertenencia, ¿vale? Por tanto, el prejuicio es esos conceptos que articulan muy bien lo psicológico y lo social. ¿Por qué? Porque, por un lado, cuando nosotros pensamos en otras personas, procesamos la información de una forma determinada, entonces, acordaros ya, todo lo cognitivo, los sesgos, ¿os acordáis, no? Los heurísticos, la forma en que seleccionamos cierta información, y con lo social. ¿Por qué? Porque prejuicio se tiene en cuenta dirigido a personas, o a una persona, pero no como tal, sino en cuanto que es de una nacionalidad determinada, de un género determinado, de otro equipo de fútbol o de la categoría que establezcamos, ¿vale? Entonces, en ese sentido, digamos, el prejuicio articula muy bien lo psicosocial, ¿vale? Porque, por otro lado, además, otro elemento clave que no se nos escape, y lo estamos repitiendo, aunque aquí en este curso, en el nuevo manual, lo han dejado para el final, el tema de la psicología cultural, el acercamiento de la psicología a lo cultural que está determinando. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, ¿tú cómo ves a un ruso? ¿Cómo lo veíamos hace 4 años? No, 3 años, un ejemplo, ¿no? ¿Y cómo lo ves ahora? Pues claro, con independencia de que los rusos sigan siendo como son, pero te dejas llevar por toda una información que ha surgido en torno a una situación concreta, desgraciada, ¿no?, que ha surgido y te puede llevar ahora, algo circunstancial, ¿no?, propio de una situación que se está viviendo, a verlos negativamente, ¿no?, cuando a lo mejor en tu vida se te hubiera ocurrido. Y además seguramente el 99% de los rusos no estaría implicado, ¿no?, en la situación que está su país actualmente. ¿Entendéis un poco la idea? Es decir, societal, porque las leyes, la cultura, los valores, las creencias de una sociedad cambian. ¿Cómo vemos a las mujeres en nuestras sociedades desde hace 30 años, ahora o hace un siglo, ¿no?, como se veía, ¿vale? Pues el prejuicio articula elementos individuales, intergrupales y societales, ¿vale? Hay 3 periodos de estudio principales. ¿Qué quiere decir esto? Que en la psicología social artificialmente marcamos como 3 momentos que han dado prioridad a un foco de atención u otro, ¿no? El primero es característica individual. ¿Qué quiere decir esto? Los primeros psicólogos que se plantearon estudiar el prejuicio lo estudiaron como algo propio de algunas personas que tenían algunas características, una personalidad, por ejemplo, autoritaria, veremos, ¿no? Entonces, ¿esto está bien, este enfoque? Fijarnos en las características individuales. ¿Qué creéis? Bueno, no está mal, pero estamos en psicología social, pero es insuficiente. Es decir, si yo para explicar que hay prejuicios en una sociedad exclusivamente me limito a identificar individuos que tienen una personalidad autoritaria, que los hay, entonces, bueno, podré dar una respuesta, pero muy parcial, porque mucha gente de esa sociedad va a tener prejuicios también, pero no va a tener una personalidad autoritaria. Simplemente el marco de la sociedad en la que vive le empuja a tener esos prejuicios. ¿Entendéis el sistema? Pensar en Sudáfrica, cuando estaba la época del racismo, que incluso institucionalizada como tal, o sea, con leyes concretas de segregación, ¿vale? Si hiciéramos un enfoque de carácter individual, ¿qué conclusión haríamos sobre los sudafricanos blancos? ¿Son todos, si les pasamos el test de personalidad autoritaria, darían todos alto en personalidad autoritaria? Pues no. Es decir, una característica individual, como puede ser esa, puede explicar bien que tú seas prejuicioso, pero por sí sola no la explica, porque habrá individuos que sin puntuar alto en personalidad autoritaria, por el contexto en el que están, mantengan prejuicios hacia otros, en este caso, etnias, ¿no? Iba a decir minorías, no, en este caso era al contrario. La minoría eran los blancos, ¿no?, en la Sudáfrica anterior, ¿no?, a la época luego de Mandela, ¿vale? Bien, entonces en una época es eso, en otra
se puso el énfasis en los aspectos cognitivos, como si fuera un proceso normal. ¿Cómo normal? Sí. Dado que nuestro cerebro categoriza la información, pues claro, al agrupar a los individuos por características de género, de profesionales, de edad, pues claro, lleva a que los metas a todos en el mismo saco y por tanto generes una posibilidad de verlos de manera homogénea y por tanto les apliques a todos por igual las distintas características o estereotipos, ¿vale? Y en otra época, la más actual, desde los 90 hacia acá, finales de los 90, el foco de atención se ha puesto sobre lo que llamamos nuevas formas de prejuicio o prejuicio sutil o moderno. ¿Por dónde van los tiros? ¿Por dónde creéis que van en este nuevo enfoque? ¿Por qué sutil? Acordaros cuando hoy en este tema también vuelven a salir la medida implícita de las actitudes. ¿Os recordáis que, bueno, aquí también se menciona, ¿os acordáis del test de asociación implícita? Os acabáis de examinar hace un mes y pico. ¿No os acordáis del test de asociación implícita? ¿No? No. Test de asociación implícita, un método indirecto de conocer cómo uno realmente es en sus actitudes, en este caso prejuicios hacia alguien, de tal forma que de manera directa, muchas veces en ciertos contextos tú no vas a reconocer que eres racista, ¿no? Y sin embargo, indirectamente sí que lo podemos medir a través de medidas implícitas. Bueno, hoy en día, en ciertos contextos, por ejemplo en España, evidentemente, y en Estados Unidos también, la gente no va diciendo que es racista, aunque lo sea, ¿no? O que es machista, aunque lo sea. O que es edadista, aunque lo sea. ¿No? Está mal visto. En algunas sociedades antes se puede permitir y, bueno, se da por bueno, pero en otras no es así. Entonces, la sutileza viene como a través de qué. ¿Sigue habiendo prejuicios o no? Que esa es la pregunta. ¿Qué creéis? Sí, bastantes. Lo que pasa es que ahora en vez de ser directos, son más sutiles. Entonces, en vez de rechazar abiertamente a alguien, que sería el prejuicio duro, digamos, ¿no? De toda la vida, pues ahora se hace más sutilmente, ¿no? Evitándolo, discriminándolo, hasta incluso negándole poder alquilarle un piso si conoces que es de no sé qué nacionalidad. Este tipo de elementos, ¿no? Negándole igualdad en el respeto hacia algunos valores culturales propios de tu país. Hoy en día adquiere otras formas. Pero, no obstante, esto que se afirmaba, ha habido un rebote, y lo hemos vivido, en Europa, en Estados Unidos y en algunos países, ¿no? Donde, bueno, han emergido de nuevo con fuerza actitudes prejuiciosas claramente manifestadas, ¿no? Ya no sin sutilezas en ciertos grupos, ¿vale? Eso no se os escapa tampoco, ¿no? Es así. Bien, si lo relacionáramos con actitud, recordáis, el prejuicio sería una actitud, ¿vale? Por tanto, es una evaluación negativa hacia otros grupos o personas que pertenecen a esos grupos. Y como actitud tendría un componente cognitivo que serían los estereotipos, son las creencias que yo tengo. Este grupo es así, así, así. La parte afectiva, que es la que coincide justamente con la prejuiciosa, que tiene que ver con las emociones que tú sientes ante otras personas por el hecho de ser de otros grupos, emociones, ¿no? De ira, de rabia o de asco, de lo que sea, y discriminación, que es ya la conducta. Esto me puede llevar o podría llevarme, dado la situación, a discriminar a alguien en razón a los prejuicios que yo tengo sobre esa persona, ¿vale? Me puede afectar hasta en un proceso de selección de trabajo, me puede afectar hasta cómo elijo a mis amigos y en muchísimos más aspectos. Y, por supuesto, la víctima de ese prejuicio, claro, todo esto tiene una serie de correlatos vinculados a, bueno, pues la forma en que se siente, su autoestima, en fin, su salud mental, porque como consecuencia de la discriminación, eso no es algo que tiene un efecto, bueno, no, es un efecto tangible, ¿no? ¿Vale? Este es un poco, digamos, el marco, ¿vale? Si os preguntaran en un examen si están más relacionados la parte emocional que la cognitiva con la discriminación real,
que contestaríais en una correlación entre si puedo pronosticar la discriminación de alguien hacia otra persona utilizando sus creencias negativas o sus emociones negativas, ¿qué creéis que me pronosticaría mejor la discriminación? ¿Fijarme en las emociones que siente alguien o en las creencias que tiene? Emociones, sin confusión. Aparentemente no podría ser en conjunto, pero bueno, hay algunos estudios, eso que os pongo al final, que han resaltado eso, ¿no? De las emociones que te provoca alguien pronostican mejor tu futuro comportamiento hacia esa persona, en este caso la discriminación, que las meras creencias, aunque sean estas negativas, ¿vale? Bueno, avanzamos. Bien, entonces, la primera parte lo que nos presenta es, si yo me focalizo para explicar el comportamiento prejuicioso desde una perspectiva individual, me estoy fijando sobre todo en la gente, qué diferencias tienen los prejuiciosos de los no prejuiciosos. No hay más, ¿no? Y hemos dicho que esto es suficiente. No, insuficiente, pero hay que tenerlo en cuenta y claro que nos aporte información. Entonces aquí tres teorías de tantas otras que nos han seleccionado, ¿no? Lo que llamamos la personalidad autoritaria, el autoritarismo de derechas y la orientación a la dominancia social. ¿Esto qué son? Pues tres teorías que tratan de explicar cómo ciertos individuos, por su educación, por el ambiente familiar en el que vivieron, han desarrollado una serie de rasgos que es difícil que se salven de ser prejuiciosos. Otra cosa es que, bueno, luego en ciertos ambientes puedan cambiar. ¿Habéis entendido esta idea? Igual que podemos ser neuróticos o otros rasgos, según estos, puede ser rasgos de ser una persona prejuiciosa. Aquí se le llama personalidad autoritaria, autoritarismo de derechas o orientación a la dominancia social. ¿Vale? Tres perspectivas que han hecho este enfoque. Adorno, bueno, es que no os voy a explicar aquí, bueno, Adorno bebió del marxismo y del psicoanálisis y, bueno, pues configuró una forma de estudiar a los individuos a través de una escala de F, de fascismo, en la cual, bueno, pues identificaba una serie de características que si tú puntuabas alto, según su escala, era muy probable que fueras una persona prejuiciosa hacia las mujeres, hacia otras etnias, hacia los homosexuales en su época, cuando estaba mucho más este tema más candente. No penséis que esto se ve como se ve ahora mismo, ¿no? Estamos hablando de los años 40 y todo lo que eso conllevaba, ¿vale? Bueno, pues eso, ¿no? Vivir en una familia donde los padres están muy preocupados por el aspecto del estatus, la posición social, ambientes muy exigentes, donde todo lo que se vea como débil y tal, pues se reprime. Bueno, pues tomando eso desde el psicoanálisis, en el sentido de que todo lo que se reprime va a salir después por otro lado, ¿no? Ya os lo explicarán con más detalle, aquí es muy simplificado. Pues, ¿qué hace una personalidad autoritaria? Un niño que se educa en ese ambiente, cuando es adulto, ¿vale? La forma de aquellas represiones que tuvo es sacarla a través de trasladarlas hacia otros grupos que él ve en estatus inferior o minoritarios, ¿no? Digamos, la expresión de esa represión que tuvo en ese ambiente familiar, lo saca después proyectando todo lo peor de él o sus frustraciones hacia otros, hacia aquellos que ve, en este caso, como más débiles, ¿no? Que son los grupos minoritarios, ¿vale? Bueno, por supuesto, lo más fácil aquí entender es que, bueno, autoritario se puede ser con ideologías conservadoras como con ideologías más que llamamos progresistas. Quiero decir que autoritarios los hay de todos los signos, ¿no? Esta es una de las críticas. Y, por supuesto, el San Benito, que en ese momento colocaban a todo el mundo, que procedía de los enfoques psicodinámicos, como el psicoanálisis, que eso era poco científico, ¿no? Que no podéis. Vale, bien, nos quedamos con ese resumen. Otro autor posteriormente le llamó autoritarismo de derechas, dijo que la escala F, bueno, podría salvarse, y él la rediseña como RWA, ¿no? Que es autoritarismo de derecha. Ojo, porque a lo mejor lo van a preguntar. Este autor no está identificando derechas aquí en el sentido que lo entendemos habitualmente, ¿no? En el sentido ideológico relacionado con unos partidos u otros, ¿no? Sino como alguien que apoya ciegamente a la autoridad, ¿vale?
no entremos en más detalles. Él hace esta salvedad porque siempre es controvertido este tema, ¿no? Vamos, tan autoritario podía ser Mao Zedong o Lenin o Stalin como Hitler o Mussolini, ¿no? O sea, en ese sentido, ¿vale? Bien, entonces, bueno, este plantea un origen del aprendizaje social, no es el tema relacionado con la represión, es un tema más psicodinámico, ¿no? Porque el psicoanálisis este más se presta en el aprendizaje social, es decir, a través de tus experiencias cotidianas, ¿no? De niño, pues vas un poco empapándote de esta forma de entender, de estos valores, ¿no? En la vida, ¿vale? Y aquí habla de 3 dimensiones en vez de 9. En la escala F hablaba de 9. ¿Sabéis lo que son una dimensión? ¿Habéis oído hablar alguna vez del 16PF, que es un test que mide, se llama 16 factores de personalidad? Bueno, pues imaginaos 16, 3, 4. O sea, siempre que os digan esto, significa que un autor que está estudiando un tema retrata o refleja una característica desde 2 dimensiones, 3, 5. Y diréis, ¿y por qué 3 o 5? Bueno, porque se hace una serie de estudios, de análisis factoriales que se llama, y se van delimitando para explicar un comportamiento en base a una serie de características. Entonces, Altemeyer, digamos que la orientación a la derecha la resume en 3 dimensiones explicativas, ¿vale? La agresión autoritaria, la sumisión autoritaria y el convencionalismo. Entonces, imaginaros que yo os hubiera traído este test que existe y hubierais salido una puntuación en cada una de esas 3 dimensiones y hubierais salido una persona de orientación a derecha, en el sentido que aquí se trata, o no, o con ciertos valores, ¿vale? Bueno, en definitiva, parece ser que hay una alta correlación, es decir, que si sacas alto en esta escala, en la RWA, podemos pronosticar que vas a ser una persona seguramente prejuiciosa hacia distintos grupos, ¿no? Ahí tenéis un resumen, ¿no? De estudios concretos, por ejemplo, aquí a los homosexuales, grupos étnicos, etcétera, ¿vale? En definitiva, digamos, para dar cuenta de este planteamiento, se creó lo que se llama el modelo tripartito del autoritarismo. ¿Por qué tripartito? Bueno, pues porque elige 3 dimensiones, ¿no? Que van a explicar adecuadamente, ¿vale? Siempre recordar lo que os digo. Hay componentes situacionales. ¿Qué quiere decir esto? Que incluso la persona que dé más alto en esto, en esta escala, en una situación en concreto, a lo mejor no emerge su personalidad prejuiciosa, ¿vale? O sea, no lo pronostican, pero que no es automático, vamos, que tú puedes ser muy autoritario y en ciertas situaciones o ante ciertas personas o en ciertos grupos contenerte, que no es automático, simplemente muestra una predisposición. Y lo que sí es interesante es ante qué tipo, que marca este modelo, ante qué tipo de situaciones pronostica mejor una dimensión u otra, una subdimensión u otra, ¿vale? Por ejemplo, cuando la gente en su mente ve que peligra el orden social o la cohesión de sus grupos, generalmente despierta en él la dimensión de sumisión autoritaria, fijaros, de aceptación y aprobación de lo que dicen y hacen quienes están en posiciones de autoridad. En situaciones de fuertes cambios sociales, por ejemplo ahora, ¿no? La gente que puntúa alto en esta escala, sobre todo, ¿vale? Saldría convencionalismo, es decir, fuerte aceptación y adherencia a tradiciones y normas sociales. Entonces, como le toquen algo tradicional, en momentos de cambio social le sale, ¿no? esa dimensión, ¿vale? ¿Entendido esto? Es sencillo, ¿no? No sé por qué se me queda. Orientación a la dominancia social. Tercer enfoque de una perspectiva individual, es decir, que simplemente estamos identificando qué personas pueden ser prejuiciosas. Nosotros ya sabéis que nos interesa sobre todo la parte psicosocial ambas, pero están ahí estas teorías. Bueno, es otra más con este matiz, es que son muy parecidas a las dos anteriores. En este caso es la gente que sostiene, ¿no?, que su grupo es más importante que otros, ocupa una posición más relevante y debe seguir siendo así, ¿no? Pues las personas de acogida frente a los emigrantes, los hombres frente a las mujeres,
los profesores frente a los alumnos y se acabó, ¿no? La gente que puntúa alto en dominancia social, ¿vale?, entiende que en la sociedad, pues cada uno tiene su lugar y cada grupo, oye, tiene su sitio y no tiene por qué rebelarse en los grupos y cuestionar ese sistema, ¿no? O ese status quo. Esa es la clave, ¿vale? A nivel psicológico, pues eso, la gente que piensa así tiene ese tipo de creencias, ¿no? Y aunque os parezca raro, yo me imagino que conoceréis gente que piensa así y no lo califiquéis como peor o persona necesariamente, ¿eh? Muchas veces son, bueno, pues ideologías bueno, que uno puede tener, ¿no? Efectivamente puede tener consecuencias luego, o las tiene de hecho, ¿no?, negativas, pero hay gente que sostiene que el mundo está bien como está, que no hay que cuestionar en la posición que ocupa la gente, ¿no? En este caso los grupos, pues, ¿vale? Se llama así, ¿no?, la escala SDO. Podríamos hacerla si tuviéramos tiempo y no llegaríamos, ¿no? No podríamos hacerlo. Entonces, en un momento ahora, en 10 minutos, os saldría, si tenéis personalidad autoritaria, si tenéis orientación de dominancia social o de derechas, en el sentido que decíamos, ¿vale? Para evitar esto, que es lo que os decía antes, como estos cuestionarios o autoinformes, las preguntas son sospechosas, la gente esconde, no contesta con toda la sinceridad muchas veces a estos ítems, ¿no? Claro, si te preguntan, ¿qué harías con tal grupo, ¿no? Y te dan 3 opciones y una de ellas son muy, voy a cuidar, ¿no?, qué es lo que digo, ¿no?, aunque te digan que sea anónimo. En ese sentido decíamos que se posibilitan las medidas de tipo implícito porque te despistan y no sabes qué es lo que está midiendo el investigador, ¿vale? Bueno, esta escala parece que es válida y fiable. La dominancia social será mayor en los hombres que en las mujeres. ¿Os lo esperabais este resultado o no? Los hombres, en promedio, puntúan más alto en la escala SDO que las mujeres. Pues claro, es esperable en función de la sociedad en la que nos movemos y lo que dictan los estereotipos, ¿no?, de cuál es el papel o el rol o las habilidades principales que se esperan de un hombre y de una mujer. Me refiero que ahora están cambiando, lógicamente, pero en lo que hay hasta ahora, pues es casi normal, ¿no?, que en parte se den estos resultados, ¿vale? Y bueno, sin embargo, fijaros, al correlacionar, que debían salir altas, la correlación entre la escala anterior y esta no son muy elevadas. Sale correlación, pero no muy elevadas, ¿vale? De alguna forma, los autores nos dicen que la escala RWA, ¿vale?, digamos, cumpliría una función más de preservar el orden establecido, y la SDO buscar el poder para que se generen unas condiciones donde mi grupo, no ya el poder en general, sino mi grupo, esté por encima de los otros, ¿no? Es decir, por eso no dan correlaciones a veces elevadas, porque aunque parecen similares, pero cada una cumple funciones psicológicas diferentes. Bueno, el segundo bloque de enfoque en la historia de la psicología social sobre el prejuicio, lo que llamamos los aspectos cognitivos. Entonces aquí, olvidaros, ¿no? No hay complicaciones, simplemente estos enfoques ponen el énfasis en cómo nuestro procesamiento de la información, nuestro cerebro, ¿vale?, funciona de una forma determinada que nos conduce inexorablemente, no quiero decir, bueno, inexorablemente es muy fuerte, que nos empuja bastante a que seamos prejuiciosos. Con esto nos digáis, pues qué bien, ya me puedo justificar cuando soy prejuicioso. Oiga, es que mi cerebro funciona así y, en fin, ¿qué le vamos a hacer? No tengo yo la culpa, ¿no?, de que el cerebro de los seres humanos funcione de esta forma, ¿vale? No, joder, no es eso. Pero es lo que en el fondo un poco mantiene. El cerebro categoriza, ¿qué hace? Agrupar estímulos, ¿no? Esa categorización, sillas, mesas, pues negros, blancos y no sé qué, franceses, españoles e italianos, ¿vale? Profesores, estudiantes, en fin, todas esas, bueno, pone las bases de los prejuicios, los estereotipos y los prejuicios, al meter a todo el mundo en el mismo saco por el mero hecho de que compartan alguna característica, la que sea, ¿no?, que les hace diferentes a nosotros, ¿vale?
y aquel fenómeno que sabéis que se daba, que también se vuelve a recoger, que era el favoritismo endogrupal. Esto ya no suena chino, ¿no? Lo de favoritismo endogrupal, ¿no? Ahora estaba yo haciendo algo de prejuicio. Los chinos, me imagino, cuando expliquen en China dirán, esto no sonará a español, ¿no? ¿Qué era el favoritismo endogrupal? Sois tímidos, ¿eh? Favorecer al propio grupo, ¿no? Generalmente, tener esa tendencia. Hasta en casos en que simplemente te han dicho que tú eres de los verdes y el otro de los azules. Ah, este es azul, que es el mío, pues venga, es más guapo o más guapa, ¿no? O no, depende, ¿no? Bueno, favoritismo endogrupal. Correlaciones ilusorias, es otra forma como funcionamos mentalmente. ¿Os acordáis de las correlaciones ilusorias? ¿Algún ejemplo que pusimos cuando estudiamos la cognición? En el tema 3 me parece que era, ¿no? Correlación ilusoria. Correlación. O sea, si es ilusoria, quiere decir que no es real, ¿no? Que yo me la he inventado, como tantas cosas. Es decir, que creo que dos cosas están más relacionadas entre sí que lo que realmente están en la realidad, ¿no? Y una suele ser una correlación ilusoria muy frecuente, era cuando aparecen dos hechos poco comunes en conjunción. Tendemos a pensar que es algo común, cuando solo es puntual. Una de ellas es, por ejemplo, que es un tema que se trata con hoy en día en relación a los medios de comunicación, cuando informan sobre, por ejemplo, delincuencia, ¿no? Entonces, cuando se alude a un grupo concreto de personas que han delinquido, el peligro que se corre por el fenómeno de la correlación ilusoria es que tendamos a correlacionar, es decir, a ver que el pertenecer a tal etnia lleva automáticamente aparejado ciertos niveles de criminalidad. Cuando, a lo mejor, si comparas a nivel estadístico lo que representa un grupo sobre la población total y el número de crímenes totales, pues son muy similares. No entro ahora a valorar. Es decir, este es un ejemplo de la correlación ilusoria, ¿vale? Tendemos dos cosas distintivas como grupos poco frecuentes y acontecimientos poco comunes, como son los delitos, no son todos los días ni los presentas, cuando aparecen juntos, ¡plum!, nuestro cerebro funciona así, ¿vale? Y otro proceso cognitivo es lo que llamamos ilusión de homogeneidad. Está muy relacionado con lo que hemos comentado. De nuevo, ilusión. O sea, no es algo que podamos constatar realmente, sino que tenemos ilusiones. Es tender homogeneidad, a ver a los demás, eso de meter, esa expresión de meter a todos en el mismo saco, es algo parecido. Es decir, mujer, pues todas las mujeres son así. Todos los futbolistas son así o todos los franceses son de esta otra forma, ¿vale? Entonces, bueno, eso, bueno, pues posibilita después, claro, que se extiendan, ¿no?, a través de los estereotipos los prejuicios sobre el conjunto de los individuos que conforman un grupo, ¿vale? Bien, hasta aquí clarito, ¿no? Entendemos todo bien. Ahora ya llegamos al enfoque bueno, el psicosocial. Los prejuicios, además de que hay personas que tienen esa personalidad autoritaria, dominante, etcétera, además de que nuestro cerebro pueda tener estos sesgos, ¿no?, a la hora de procesar la información, realmente el núcleo de los prejuicios es el contexto de las relaciones intergrupales. Es decir, en realidad los grupos compiten entre ellos, uno quiere tener un bien que el otro tiene, uno quiere estar por encima del otro y dominarle. Entonces, en realidad, en gran parte, los prejuicios vienen determinados por las relaciones intergrupales. Cuando yo con un grupo me llevo bien, no hay lucha, no hay confrontación de metas, es muy difícil que surjan prejuicios. Cuando hay motivos de otras características, en las cuales hay una confrontación de intereses, es más probable, intereses pueden ser materiales o de otro tipo, es más probable que surjan los prejuicios, ¿vale? ¿Está esto claro? Por tanto, muchas veces, en función, como decíamos, de la situación concreta de las relaciones intergrupales, yo puedo ver a los franceses como español mejor o peor. Si enciendo el telediario y veo que ese día han volcado no sé cuántos camiones de fruta, pues ese día seguramente mi prejuicio, el que tenga, ¿no?, hacia los franceses, va a adquirir una tonalidad diferente, ¿no?, a la que no tendría si no ocurriera esas situaciones, en ese momento, en ese contexto, ¿vale?
La primera teoría, las tres grandes teorías son, la primera es la teoría del conflicto realista y las otras dos son las que ya hemos visto incluso en la identidad social, que era, acordaros, la perspectiva de la identidad social que tenía que ver con la teoría de la identidad social y la autocategorización del yo. La teoría del conflicto realista se llama así porque justamente defiende eso, ¿no? Cuando hay entre los grupos unos a otros se ven mal, alimentan prejuicios sobre ellos, descalificaciones, es porque, claro, tienen un conflicto real, porque ambos quieren algo en concreto y en muchas situaciones ese algo no se puede repartir, o se lo lleva uno o se lo lleva otro, ¿no? Lo que llamamos situaciones de suma cero, ¿no? O te lo llevas tú, me lo llevo yo, no hay posibilidad de repartir. Entonces, eso ha originado tradicionalmente el que unos grupos a otros se vean negativamente. El famoso experimento de Sheriff, que yo creo que ya lo hemos visto en algún otro tema, ¿no? Era un experimento de campo, ¿no? Recordáis que aprovechando que los campamentos es una cosa habitual, pues estos investigadores, ¿vale? Dividieron como se divide, normalmente a los chavales en dos campamentos, se aseguraron de que eran aleatorios, o sea que en todos había características similares repartidas en ambos grupos, ¿sabéis? Las claves de un diseño experimental, y vieron y bueno, aprovecharon las típicas situaciones que se dan en un campamento, ¿no? Por ejemplo, competir, ¿no? Y vieron cuando competían que entre ellos luego pues se llamaban, se insultaban o se veían mal o no querían, en fin, lo típico, ¿no? Y sin embargo, cuando les pusieron en una situación de cooperación inexcusable, lo que se llama una meta supraordenada, es decir, o colaboramos o no lo conseguimos, vieron claramente cómo bajaba la fuerza del enfrentamiento, de las connotaciones negativas de unos sobre otros bajaban claramente. Me parece que pusimos un ejemplo, ¿no? Imaginaros que son chavales que dicen, mira, este camión no funciona, ¿no? Y es el que va a recoger la comida. Nos hemos quedado sin nada. Y son 10 y 10, dice, hemos calculado que para que esto, el camión pueda andar, o empujamos 20 o no anda. Es una meta supraordenada, ¿no? O colaboras y entonces, bueno, veían cómo automáticamente bajaba, ¿no? El nivel de, bueno, pues de prejuicio y de insultos, a lo mejor que mantenían unos con otros, ¿vale? Entonces, la primera teoría que hace un enfoque intergrupal, teniendo en cuenta la situación del grupo. La otra es la teoría de la identidad social, la categorización del yo, que ya lo hemos explicado, y que hicimos alusión al paradigma del grupo mínimo, ¿os acordáis, no? Mínimo es porque es una situación en la cual se le llama grupo por los resultados que se obtienen, que en este caso era favorecer a tu propio grupo, pero ni tenían contacto entre ellos, ni una historia previa, ni se conocían, ni sabían los resultados de las decisiones que tomaba cada uno. Y entonces a uno les decían, a ti te gusta Klee y a ti Kandinsky, y no sabías quiénes eran. Luego te decían a ti, que imagínate que te gusta más Kandinsky, y te dice, reparte premios entre dos personas, una de Klee y otra de Kandinsky. Y que se daba, favorecías generalmente, cuando en teoría, ¿por qué? Bueno, pues simplemente por el vínculo del gusto por un pintor, sin más, mínimo, se da un proceso grupal como era favorecer y repartir o ver más positivamente a mi propio grupo, ¿vale? Acordaros que las comparaciones surgen en las sociedades por tener una identidad social positiva, comparándote con otros y viéndote más favorablemente, con lo cual, bueno, pues una forma de obtener esa identidad social positiva, ¿vale?, es verte mejor que el otro. Y claro, el verte mejor que el otro lleva al germen de la discriminación y del prejuicio. Aunque, la pregunta, no somos tan ingenuos en psicología social, ¿necesariamente el favoritismo implica el rechazo o valoración negativa de los otros grupos? Es decir, el que tú veas más guapo a tu grupo o más inteligente necesariamente conlleva que veas al otro como más torpe. No, a lo mejor neutral, simple, pero sí que pones las bases para hacerlo. La otra teoría de carácter intergrupal que aquí se recoge es la de la categorización del yo. ¿Os acordáis lo que era esto, no? ¿Bajo qué circunstancias mi yo, el personal, pues está muy reciente, se activaban las identidades sociales, ¿no? De hombre, mujer, español, francés, yo qué sé, nuclear, antinuclear, o lo que os dé la gana, ¿no? Entonces, recordáis que cuando se daba ese proceso de categorización,
se acentuaban las diferencias con los otros, o sea, te veías mucho más diferente de lo que realmente eras y se acentuaban las semejanzas con los de tu propio grupo, te veías más semejante de lo que realmente eras en esas situaciones. Es decir, nos convertíamos en intercambiables a través del proceso de despersonalización. Un hooligan, que es un caso típico de ejemplo, un ejemplo muy claro, en un partido de fútbol, pues claro, imaginaros, si eres muy aficionado, ¿no?, a un equipo, a un determinado deporte, en una situación concreta te autocategorizas y te ves intercambiable con cualquiera de la gente que es como tú, un hincha de ese equipo, aunque luego seáis muy diferentes en vuestra vida personal. Y en esa situación eres intercambiable, o sea, gritas con la misma fuerza, pitas al árbitro con la misma fuerza o insultas hasta con la misma fuerza, ¿no? Y viceversa, los contrarios, ¿vale? Bueno, pues eso, aunque penséis que esto es cosa de solo los días de los partidos de fútbol, ¿vale?, el proceso de identificación con los grupos es algo, digamos, más cotidiano de lo que muchas veces pensamos. Y bueno, y por último viene un último enfoque que va un poco más allá de lo que hemos visto hasta ahora. Hemos dicho que hasta ahora fundamentalmente los autores identificaban los prejuicios como actitudes, ¿no? Entonces, aquí surge un nuevo modelo que, sin negar que sea una actitud, como el término actitud es muy general e implica una actitud global, negativa hacia alguien, lo que introduce este nuevo enfoque de ver el prejuicio como emoción social, es que, bueno, lo resitúa y no siempre, incluso al mismo grupo, ni a todos los grupos, aunque sean, imaginaos, inmigrantes, en este caso, ¿no?, los ves igual. O sea, si es solo una actitud muy general, pues te da lo mismo, ¿no?, pues hacia los inmigrantes en general. No, lo que plantea este enfoque de emoción social es unos matices que contextualizan, primero, el tipo de emociones, que no son las mismas, depende de qué grupo, no es lo mismo hacia magrebíes que hacia latinoamericanos, que hacia asiáticos o que hacia europeos del este. Me refiero, por ejemplo, a un español originario, ¿vale? No os deis nadie por aludido, que imagino que la mayoría de algunos de los de aquí procedéis de otros y sois ya tan españoles como cualquiera, pero para que veáis un poco dónde situamos el punto, ¿no? Entonces, no cualquier grupo, como una actitud en general podría indicar, sino que ellos hablan de emoción social y una teoría que se llama de los appraisal. Appraisal es unas creencias valorativas sobre una situación concreta que te ponen en marcha para actuar en una dirección u otra, ¿vale? Creencias que ponen en marcha aspectos cognitivos, emocionales y conductuales a la hora de valorar una situación concreta. Yo siempre busco aquí un ejemplo para que lo veáis muy rápido. Imaginaros que estáis en un consultorio médico, ¿vale? Y que ese día en la consulta pues hay 10 personas y 8 son inmigrantes y 2 de aquí. ¿Qué appraisal puede surgir en los 2 de aquí, en esa situación? ¿Qué evaluación hacen y, por tanto, qué emoción se despierta en una situación de ese tipo? Puede, no digo que salga, podría surgir. Imagínate que llevas ya, habitualmente tú ibas al médico y esperabas 15 minutos, ¿no? Y hoy vas y esperas 10 minutos más. Y claro, coges un rebote y ¿qué puedes estar pensando? Algunas personas, otros no. Claro, empezar a pensar que la gente de fuera, no que yo piense esto, ¿cómo podéis pensar? Se apropia de los recursos propios, están abusando y resulta que ahora los medios que teníamos aquí, pues bueno, pues hay que repartirlos entre más gente y los de aquí pues nos quedamos igual o peor que estábamos antes. Imaginaros, ¿no? También os digo entre paréntesis, esta idea que os estoy retratando es más cercana de lo que pensáis, mucha gente. ¿Por la culpa del médico
No. La de la situación de que se haga ese appraisal, esa valoración de esa situación, es más común de lo que pensáis. Otra cosa es que se declare abiertamente. O sea, que esto no es cosa de cuatro. Desgraciadamente es así. Bueno, o con el trabajo, ese era un ejemplo que hemos puesto, cómo funciona una appraisal. Entonces, lo que hacen estos autores es hablar del prejuicio más que como una actitud, como una emoción social que tiene que ver con la autocategorización, o sea, yo nacional o nativo, vamos a decirlo así, los otros de fuera, y en una situación, contexto donde se produce una evaluación emocional de disgusto, ¿no? Puesto que estás esperando a lo mejor ese día, casualmente, 5 minutos más, ¿no? Entonces, ¿ves? Entonces, lo que un poco nos viene a decir la emoción social es que los prejuicios, desde esta perspectiva, se sienten así, ¿no? Vinculando la identidad social y la emoción que despierta una situación concreta. ¿Que es la forma de actuar? No, necesariamente, pero podría serlo, y el que explicaría ciertas respuestas o reacciones de algunos individuos, ¿no?, en esas situaciones. ¿Vale? Cuando penséis en esto de los prejuicios hacia gente de otros países, pensar que esto se reproduce, tampoco tengáis sentimiento de culpa. Tú te vas a cualquier país y en escalón se va repitiendo unos con otros, ¿eh? O sea, que no es cuestión de... Lo que pasa que, lógicamente, cuando analizamos la sociedad de acogida en concreto es donde cargamos las tintas, pero esto está muy generalizado, ¿vale? En cualquier caso, hemos dicho dos individuos, y incluso hemos dicho que a lo mejor no actuaban así los dos, sino uno de ellos. ¿Por qué? Porque incluso ciertos individuos, aun en situaciones concretas, por sus valores, por su forma de ser, ¿vale?, aun en esas situaciones son incapaces de sentir esa emoción social de rechazo, aun soportando situaciones similares, que no es automático. O sea, hay gente que además va a ser prejuiciosa consistentemente y a la mínima le va a despertar eso, y otras pues no ve esas situaciones, no hace esos appraisals, esas evaluaciones emocionales de disgusto, ¿no?, hacia una situación porque se active la identidad social de él, ¿vale? Tanto en ese sentido no es algo automático, no es un proceso que va a ocurrir, sino para que entendáis cómo puede funcionar, ¿vale? Bien. Pregunta siguiente. ¿Ha desaparecido el racismo y el prejuicio? Pues parecía que sí, pero no. O que en algunas encuestas la gente no se declaraba, hace encuestas oficiales y no salen niveles altos de prejuicio. Sin embargo, sí que siguen manifestándose de una forma diferente. Bueno, a veces no tan diferente, ¿no? Pero el prejuicio puro y duro, ¿no?, el tradicional, ¿no?, bueno, pues hoy en día en nuestras sociedades está más camuflado. Obviamente, entre otras cosas, porque hay una legislación, ¿no?, que castiga cierto tipo de comportamientos. Y, hombre, todos sabemos que la legislación por sí sola no cambia los comportamientos, pero ayuda bastante, ¿no? En el fondo, lo que nos proponen aquí es cómo en las sociedades han surgido otras formas, ¿no?, de prejuicio, otras formas de manifestarse el prejuicio, ¿no? Entonces, esos casos que hemos visto tantas veces en películas, ¿no?, de lo peor, ¿no?, de las manifestaciones racistas, ¿no?, obviamente hoy no son tan claras, afortunadamente, ¿no?, en la mayoría de los sitios, pero hay otras formas sutiles que indican que sigue presente en nuestras sociedades, ¿vale? Por cierto, el título es Grupos sociales, ¿no?, objeto de prejuicio. Entonces, aquí va a haber sobre los enfocados al tema del racismo, tema de discapacidades, tema de sexismo, o sea, en relación a las mujeres, y tema de la edad, lo que se viene llamando edadismo. No sé si habéis oído ya hablar, esta expresión ya se empieza a utilizar, ¿vale? Bueno, pues, lo que hace es valorar algunas de las investigaciones y planteamientos teóricos sobre las peculiaridades de este prejuicio, ¿no?, según a quién se dirija. Entonces, en relación al racial, ¿vale?,
o prejuicio basado en la etnia, eso es lo que se considera racismo, ¿no? Hay varios modelos. Y algunos de los que os viene aquí, fijaros ya las propias palabras, los propios términos. Racismo moderno, prejuicio sutil y manifiesto, racismo aversivo, o sea, términos en los cuales quiere hacer relación a esas manifestaciones indirectas, ¿vale? El racismo moderno, ¿vale? ¿En qué se basa? ¿Cómo definen estos autores el racismo moderno? Digamos, en la ambivalencia, que está muy referido a Estados Unidos, que es donde más se han hecho estudios, porque, bueno, pues como sabéis, allí tienen el tema racial desde sus orígenes, ¿no? En su cultura, en su sociedad, y entonces, bueno, pues es un tema que ha llevado a hacer un montón de investigaciones y por eso han surgido ahí, ¿no? Conceptualmente. En el primer cuatrimestre hablamos sobre, pero no ha sido algún poder del racismo aversivo. ¿Eso estaría dentro del racismo? Ese es otro modelo, también complementario, que lo vamos a ver ahora. Sí, estas cosas ya las vimos, son algunas de ellas, ¿no? Cuando explicábamos, ¿no?, algunos temas en las actitudes o estereotipos y algunas cosas de estas, ¿no? Vamos, yo creo recordar. Vale, entonces el moderno, el sujeto, digamos, el racista moderno experimenta una ambivalencia. Por un lado, estamos hablando de Estados Unidos, sus valores de ética protestante referidos a la libertad, la igualdad, y por otro lado sigue alimentándose de la ambivalencia, sentimientos negativos, ¿vale?, que, bueno, pues se ha educado en ellos en muchos casos y aunque no quiere, pues le sale, ¿no?, le sale esa parte y vive esa ambivalencia, ¿no?, como explicamos en su día. El prejuicio sutil y manifiesto se hizo en Europa y, bueno, como veis, claramente quiere diferenciar entre el manifiesto, es decir, el rechazo abierto a alguien por razón de su raza, su etnia, y el sutil, que, bueno, pues se sigue rechazando, lo que pasa es que en vez de abiertamente, bajo formas encubiertas. Hay una característica, aunque los modelos son trasladables de países a países, con muchos matices, ¿no? El tema del racismo no es lo mismo el de Estados Unidos en relación a los afroamericanos en concreto, que, claro, porque tiene una larga historia, ¿no? Y no solo eso, sino que, como dice ahí, los negros en Estados Unidos culturalmente son similares, o sea, tienen el mismo idioma, en fin, mientras que en Europa el matiz es diferente, ¿no? Aquí tiene que ver con grupos culturales que han venido, ¿no?, de muchos otros países del mundo, seguramente países de Europa, y no siempre tienen el estatus de ciudadanía, ¿no? Incluso cuesta, ¿no?, que te lo den a veces, ¿no? Entonces, en ese sentido quiere decir que hay particularidades de unos países a otros a la hora de hablar de los prejuicios raciales, ¿vale? Por eso se reconoce que algunos modelos como este, más europeo, pues puede dar mejor cuenta a la hora de estudiar el prejuicio racial que trasladando sin más los modelos americanos, ¿vale? Entonces aquí tiene una escala, ojalá la pudiéramos hacer y os saldría cuánto de prejuicio manifiesto tenéis y cuál de sutil, ¿no? El manifiesto, pues claro, el manifiesto es caliente, cercano, el directo, ¿no? Percibes al otro grupo como amenazante y le rechazas y, por supuesto, le evitas, ¿no? Evitas los contactos, es abiertamente, manifiestamente. Mientras que el sutil, este es peor, en el cierto sentido peor, a ver si me entendéis. No es que haya que aconsejar el manifiesto, pero el sutil es aquello de que, esa frase que utilizamos muchas veces, que no lo ves venir, ¿no? El sutil, a veces, el manifiesto lo puedes combatir, ¿no? Puedes incluso legislar, pero el sutil es más complicado, con lo cual tiene, aunque no se manifiesta tan abierto, puede ser más peligroso, ¿no? Porque termina reforzando, ¿no?, la discriminación hacia los grupos por vías que no es fácil castigarlas, entre comillas, socialmente o legalmente, ¿vale? Por eso es frío, distante e indirecto. Y tiene que ver más con la defensa de los valores tradicionales, ¿vale? Es que esta gente, no tengo nada contra ellos, pero es que no respetan nuestros valores, piensan de manera diferente, cuestionan nuestra sociedad. ¿Veis un poco los matices? Y porque eso se exageran las diferencias culturales. Y, bueno, yo la primera vez que hace ya años vi este modelo, lo que más me llamaba la atención, fijaros, es esto.
No, por eso es sutil. No es que se experimenten más emociones negativas hacia esos, que hay también algo de esto, sino sobre todo, sino que esa visión negativa evita experimentar emociones, o son pocas o nulas, emociones positivas hacia los otros. Esto me llamó en su momento la atención, ¿no? O sea, no es que conlleve automáticamente verlos negativamente, sino que incluso no los ves negativamente, pero sobre todo lo que no, o muy poco positivamente. O sea, aunque sean gente que tenga características para apreciar, pues bueno, en este tipo de racismo sutil da cuenta de eso, ¿no? De no verlos, aunque te gustaría, como que niegas, ¿no? Esa posibilidad de tener emociones o sentimientos positivos por el mero hecho de pertenecer a otra etnia. Y el racismo aversivo, que es otra variante, ¿no? También del moderno, lo que pasa que también es, digamos, este sí que es exportable más directamente de Estados Unidos a otros países, que surgió allí, sobre todo, digamos, el malestar que le genera al individuo, al racista aversivo, es, digamos, esa también contradicción entre sus valores igualitarios, ¿vale? Y sin embargo los sentimientos negativos que le despiertan otros individuos, ¿no? En ese sentido es aversivo, porque le resulta molesto confrontar en su vida que por un lado, en fin, mantiene valores igualitarios, pero por otro lado se da cuenta que en algunas ocasiones sigue viendo a los otros como inferiores, etcétera, ¿vale? Bien, no siempre somos conscientes en el aversivo, recordáis por algunas preguntas. No implica hostilidad abierta, más bien incomodidad, inquietud, el aversivo, ¿vale? Y discrimina cuando puede atribuir su conducta a cuestiones no relacionadas con la raza. O sea, le sale la parte de discriminación, pero en situaciones donde puede refugiarse en que, mentalmente, en que las razones no ha sido una discriminación por raza, sino por otras causas. ¿Se os ocurre un ejemplo? Imaginar una selección de personas, que viene gente de distintas etnias, y yo tengo creo en valores igualitarios, pero soy aversivo y también mantengo sentimientos negativos hacia otras etnias, y no selecciono a alguien. Yo me sentiría molesto, sentiría esa aversión de, fíjate, no he sido igualitario en esa situación, o podría refugiarme en decir, no, bueno, yo no lo discrimino por razón de su etnia o de su raza, que no tiene las cualidades para este puesto. ¿Veis lo que quiero decir? En ciertas situaciones que puede justificar que su comportamiento no ha sido racista, sin embargo, podría ejercer ese racismo, ¿no? Discriminándole en el puesto, cuando puede refugiarse en una explicación del tipo, no reúne las características. De nuevo, os puede parecer esto muy extraño, ¿no? Pero a lo mejor no, veros en situación. Yo mismo, trabajando en consultoría en este tipo de temas en ocasiones, ahora no, pero hace ya unos años, hacía un esfuerzo personal, ¿no? Para no dejarme llevar por situaciones de ese tipo, ¿no? Porque te podías enseguida calificar a alguien más negativamente en un puesto de trabajo exclusivamente por razón de, no solo de etnia, sino de otras características incluso, ¿no? Físicas o de otro tipo, ¿no? Entonces, bueno, tienes que hacer un ejercicio de autocontrol, porque si no tú te puedes justificar muy bien, no, si no tengo ningún prejuicio contra esta persona o aquella, es que las características del puesto, pues no, hay otra persona que yo creo que encaja mejor. Pues ahí te liberas, no tienes sentimiento de culpa, no hay aversión y por tanto ahí sí que te has mostrado discriminando, ¿no? A alguien por razón de raza, aunque tú reconoces que no era por eso, ¿vale? Y muy difícil de combatir, ¿no? El aversivo, pues muy difícil, porque va cambiando, como hemos dicho, es indirecto, distante, dice como los virus, va mutando, ¿no? Va mutando, entonces siempre adquiere algunas formas nuevas. En esto de las medidas implícitas, muy rápido, ya lo vimos también al estudiar las aptitudes. Acordaros, si yo le pregunto a alguien abiertamente, oye, ¿tú eres racista? ¿Tienes gitanofobia? Imaginaros, ¿no? ¿Tú crees que alguien lo reconocería y menos en público, aunque la tenga? Pues no, ¿no? ¿O sí? O hay alguien que sí.
Y aunque sea en anónimo y se lo pregunte por escrito, la gente que fuera racista en ese sentido, le costaría, aun sabiendo que es anónimo, responder que sí. Entonces, el efecto de deseabilidad social, es decir, dar una imagen de nosotros en función de lo que crees es deseable socialmente en un contexto, con un grupo de amigos, en el instituto, en la universidad, con la familia, claro, eso marca, hace que nos reprimamos, ¿no? Entonces, bueno, para controlar eso, se inventaron las medidas de implícitas. Una de ellas es la máquina de la verdad o paradigma de la falsa conexión. ¿Sabéis lo que significa esto? Imagínate que yo el primer día del curso, antes de que ya sepáis algo de psicología social, ¿vale? Vengo aquí un día con una maquinita muy bien diseñada, muy moderna y tal, y os digo, esto es la máquina de la verdad. Para ciertos temas es infalible. O sea, por ejemplo, para captar si tenéis actitudes negativas hacia un grupo determinado, es que la clava siempre. Pues lo digo serio, no me conocéis, tal. Hay 50 estudios, 49 que prueban que esto es así. Si yo os digo eso y os la conecto a la máquina, a un paripé, y os pregunto si tenéis prejuicios hacia ciertas etnias, ¿qué me contestaríais? ¿Qué contestaríais a la pregunta? Si las tenéis realmente. Sabiendo que la máquina va a decir la verdad. Que sí. ¿Por qué? Claro, lo que no quieres es pasar como un mentiroso, ¿no? Ante un profesor que llega el primer día, que tal, que todavía no sabes de esto de qué va. Bueno, pues sí, oiga, sí. ¿Os puede parecer que no es creíble esto? Pues no os parezca claro, porque ya habéis visto un montón de diseños experimentales que la gente cuela, vamos, colamos todos y te la dan donde menos te esperas. Bueno, ese es un sistema. Otro sistema es el IAT, que no sé si al final entristeis alguno a hacerlo, que hay un enlace, aquí os lo vuelve a poner, donde te mide tus actitudes implícitas hacia por orientación sexual, por raza, por bueno, un montón de grupos, ¿no? A ver cómo realmente eres. Claro, hoy en día uno tiene miedo de entrar en internet y aunque sea de una universidad, contestar, ¿no? Pero hay un enlace donde os saca y os da luego una puntuación sobre lo racista o sexista o lo que sea, ¿no? Que te hayas puesto a prueba. Entonces, acordaros que esto se basa en una idea clave de, digamos, del estudio de la percepción, la cognición, el pensamiento, la memoria, ¿no? ¿Vale? Cuanto dos ideas estén más relacionadas entre ellos, ¿vale? Es más fácil que las recuerdes, ¿no? Entonces, si en ti está con fuerza relacionado ser gitano y tener una característica X negativa frente a ser payo y tener una característica positiva y está más relacionada positivamente, pues cuando se te presenten esas asociaciones, sin darte cuenta, en una simulación, como recordáis que era un ordenador, que con la derecha tenías que apretar una tecla en función, ¿no os acordáis de aquello? Pero ¿estudiasteis el tema de actitudes? Claro, ¿no? Y hablaba de las medidas implícitas, ¿no? De este test, ¿vale? Bueno, pues salgo ya. Aquí no vuelve de nuevo no vuelve a explicaroslo porque lógicamente ya lo visteis, ¿no? Fijaros también alguna idea, por si os la preguntan, de estas que vienen al final de cada epígrafe, inconsistencia entre medidas explícitas e implícitas. ¿Qué significa esto? Pues que a veces, imaginaos que yo os mido el racismo explícitamente con un cuestionario, ¿vale? Y luego os mido el racismo implícitamente. Tendría que haber una correlación elevada, ¿no? Sois la misma persona sobre el mismo tema, pues hay estudios que hay inconsistencias, que no siempre sale una, lo cual en parte indica que, pues eso, ¿no? Que necesitamos medirlo implícitamente, que hay ciertos temas muy sensibles y entonces la gente no va abiertamente a decir lo que piensa, aunque crea que es en anónimo, ¿vale? En fin,
Las implícitas, las que tú no conoces, pronostican mejor los comportamientos espontáneos. Claro, porque los controlados siempre tienes ese momento de decir, bueno, aunque no piense así, no voy a mostrarme racista con esta persona, por si acaso. Pero cuando es un comportamiento espontáneo, las implícitas sí que predicen mejor qué vas a reaccionar, ¿no? Si vas a evitar realmente a una persona o no, por razón, por ejemplo, del color de su piel en una situación de una interacción social concreta, ¿no? En un cumpleaños, en una fiesta o en algo, ¿vale? ¿Son controlables las actitudes implícitas? Sí, sí, porque si no estaríamos perdidos. Que muchas veces no las controlamos, ¿verdad? Pero si tú quieres, pues hacer, en fin, un ejercicio de autocontrol y poderlas, digamos, controlar. Bueno, aunque hemos empezado más tarde, pero bueno, ya va llegando la hora. El próximo día intentamos rematar esto, no es complicado. Simplemente ahora es otro grupo, en este caso relacionado con la estigmatización de personas con una cierta discapacidad, y hace un repaso, ¿no?, a algunos de estos grupos. De aquí lo más importante es la tipología o la forma de entender los estigmas, ¿no? Es un estigma público, estructural, un autoestigma o una asociación, que es un esquema clásico para diferenciar las distintas caras de lo que es un estigma, ¿no? Luego viene lo del sexismo, que no es tampoco muy complicado y ya estáis preparados, porque en el tema de actitudes y de estereotipos sí que vimos bastantes cosas. Y nada, y sí dedicaremos algo a la forma de combatir o reducir, mejor dicho, el prejuicio, que también estáis familiarizados con las fórmulas. De hecho, yo creo que en la primera parte más o menos os he hecho un resumen, ¿no? Términos afectivos, empatía. Si fuerais profesores de un colegio y tenéis problemas de niños que proceden de diferentes nacionalidades y culturas, ¿qué se os ocurriría para evitar los prejuicios entre ellos? Integrarlos, ¿no? Sí, sí, eso es muy general. Integrarlos, claro, eso es lo que perseguimos. ¿Qué se os ocurriría de manera práctica? Pues la semana de los países, por ejemplo. Crear una semana de los países, pero así solo. Mirad qué países más bonitos, cada uno. No, costumbres, no hacer costumbres. Aparte de enseñarles, venga, que vais en el camino. Ponerles a trabajar en tareas cooperativas, por ejemplo. Que cooperen en crear esos murales, ¿no? Sobre los países, por ejemplo, pero que colaboren, no solo, mira un mural de este país, de este otro, sino, por ejemplo, actividades que lo que llaman aprendizaje colaborativo, ¿no? Bueno, eso se está haciendo, o sea, que se hace en distintos colegios, con distintas suerte e intensidad, porque los aspectos de intervención muchas veces se enfocan de manera aislada. Pues cualquier intervención de estas características exige una intervención más holística, que se llama, es decir, implicarse en más temas, no solo dejarlo anecdóticamente en una tarea concreta, ¿no? Muy bien, bueno, pues nada, nos vemos el próximo día, ¿vale?